Vamos a ver el último criterio de congruencia, que es el de hipotenusa-cateto. ¿Qué dice este criterio? Dice que si tenemos dos triángulos rectángulos o más triángulos rectángulos, dice si la hipotenusa del triángulo, en este caso la hipotenusa B, es igual al lado B', y un cateto cualquiera, este cateto va a ser igual a este, le vamos a llamar C' también. Entonces, y el cateto C es igual a C', entonces concluimos que el triángulo 1, vamos a nombrar triángulo 1, triángulo 2, es congruente al triángulo 2. Eso quiere decir que es suficiente que sea la hipotenusa y un cateto. Y obviamente, como los triángulos ya son congruentes, automáticamente el ángulo C va a ser igual al ángulo C', el ángulo A, el ángulo A', y el ángulo B, obviamente, que es el recto. Bien, en este caso tenemos este grupo de ejercicios en el que indican cuáles son congruentes. Entonces, vamos a buscar que si se cumple alguno de los criterios que he nombrado. Entonces, me pueden dar el triángulo así, solamente los datos. Entonces, acá yo tengo 80 grados y acá tengo 80 grados también, ya tengo un ángulo. Tengo el lado de 12 y acá el lado de 12 y está junto. Y tengo el ángulo de 45 grados que también está en el otro lado. Entonces, acá 45. Puede estar en diferentes posiciones, pero evidentemente estos dos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces colocamos triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio ángulo, lado, ángulo, directamente. Vamos al segundo. En este caso tenemos estos dos triángulos, al que voy a colocar triángulo 1 y triángulo 2 también, por comodidad. Siempre vamos a nombrarlos de esta forma. En este caso nos fijamos en los datos. Tengo los tres lados. Los lados son 4, 5 y 7. 4, 5 y 7. En cualquier orden, pero en cualquier posición, pero los mismos valores. ¿Cuál era el primer criterio de congruencia? Lado, lado, lado. Por lo tanto, podemos afirmar que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio lado, lado, lado. Los tres lados de uno son idénticos a los tres lados del otro. Vamos al siguiente. En este caso tengo dos triángulos rectángulos. Me fijo, la hipotenusa vale 8 y un cateto vale 4. Entonces directamente podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Entonces, el triángulo 1 es congruente. Triángulo 1 congruente con el triángulo 2 por el criterio hipotenusa-cateto. Ya les he dicho qué quiere decir hipotenusa-cateto. Es decir, hipotenusa-cateto de un triángulo es igual a hipotenusa-cateto del otro triángulo, nada más. Y en este último caso, tengo el triángulo 1 y tengo el triángulo 2. Entonces, me fijo, tengo lado 12, aquí está el lado 12, tengo ángulo de 50, ángulo de 50. Entonces, aquí estamos con este ángulo de 50 grados. Y tengo otro ángulo de 30, entonces está en el mismo orden. Lado, ángulo, ángulo. Lado, ángulo y ángulo. Entonces, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio lado, ángulo y ángulo.